capítulo 16 de la epístola de San Pablo a la iglesia en Roma. O como se dice, yes, thank you, a los romanos. Y este capítulo es un capítulo con muchos nombres. Tiene muchos nombres este capítulo. El apóstol Pablo menciona mucha gente y les manda saludos a todos los que menciona. Y si uno no está acostumbrado de ver muchos nombres en la palabra de Dios, puede ser que como uno lee esas genealogías del Antiguo Testamento, es un poquito aburrido. Y trata uno de sacarle tuétano a una lista de nombres y a veces no bendice el Espíritu Santo. Pero si uno entiende el significado de estos nombres, uno va a entender por qué están allí. Aquí es un capítulo del apóstol Pablo de muchos nombres. Dice el versículo 1, por ejemplo, vamos a leer. ¿Están conmigo? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Muy bien, Cencrea. Me gusta cómo comienza el apóstol Pablo con la misma palabra que usa en el capítulo 12, versículo 1 de Romanos, cuando anima a él, le dice a la iglesia allí en el capítulo 12, os recomiendo. Y es importante ver esta palabra que no es la palabra de un dictador, no es la palabra de un cacique, así como son muchos pastores, muchos líderes. Su iglesia es como un reino pequeño y ellos son como reyes pequeños y rigen como caciques. En las iglesias de Pablo nadie era cacique, nadie era dictador. En la iglesia de Pablo él demuestra su liderazgo como apóstol a los gentiles con esta palabra preciosa, muy cortés. Recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué significa eso? Significa que esta diaconisa, ¿cuántos saben que nosotros tenemos diaconisas? Muchas diaconisas. Tenemos a nuestra hermana Raquel, tenemos a nuestra hermana Eligia, tenemos a nuestra hermana Silvia, tenemos a nuestra hermana Cani, tenemos a nuestra hermana Marta, tenemos a nuestra hermana Inés, tenemos a nuestra hermana Armida, tenemos a nuestra hermana Liduvina, que es la matriarca de las diaconisas, y no sé si me he olvidado de alguna. Tenemos a nuestra hermana Chabela, yo le llamo así, ¿verdad? Y tenemos unas diaconisas preciosas. ¿Cuántos han conocido algunas de nuestras hermanas diaconisas? Son mujeres de Dios, ¿verdad? Son mujeres llamadas, son mujeres serviciales, son mujeres trabajadoras, son mujeres enérgicas. Y me encanta a mí platicar de las personas que Dios ha escogido. Tenemos diáconos también, pero seguimos adelante. No se me ofendan si no los menciono. La hermana Febe era diaconisa y la palabra griega para esa posición es diáconos, que también se puede traducir sierva, pero no sierva en el términos de dulos, que ya les enseñé, que es la palabra para esclava, la palabra para esclavo que Pablo usa cuando se describe como esclavo de Cristo Jesús. Las hermanas son diáconos, que significa sirven, ministran a las necesidades del cuerpo del Señor. Así es que Febe era una diaconisa en la gran iglesia de Corintio. ¿Me entienden? Porque es de Corintio donde Pablo escribe la carta a los romanos. Ya les dije eso. El apóstol Pablo escribe la carta de Corintio, va de Corintio a Jerusalén
para ministrar la ofrenda a los pobres. ¿Cuántos se acuerdan que les dije de esta ofrenda? A ministrar una ofrenda grande levantada por las iglesias gentiles como deuda espiritual a los judíos, de donde salió el Mesías, Cristo Jesús. Entonces, después de Jerusalén, va a Roma y luego de Roma a España, a donde salen nuestros apellidos. ¿Cuántos se ponen a pensar que él iba de donde salieron nuestros apellidos? Yo he buscado Google para ver dónde sale el apellido Canales y solo veo canales de televisión. Pero hay un pueblito allá en las montañas de las Pirineas, entre España y Francia, donde hay muchos chorros de agua. Un pueblito bien antiguo que tiene raíces romanas y edificios antiguos. Y ese pueblito se llama Canales. No sé si la hermana Mari Carmen nunca ha oído de Canales, España. Pero yo creo que si mi nombre es de España, que lo sé que es, entonces es un nombre patronímico de España. El primero que vino de allá con ese nombre vino en el año 1532. Se llama Luis Canales. De allí se fueron a Puerto Rico. Yo creo que él dio una gira misionera a Puerto Rico, a Cuba, Perú, a Monterrey, México, donde viene el nombre Canales. Hay canales donde quiera, hermanos. Aquí hay un canal de agua aquí al lado de la iglesia. ¿Usted me entiende? Entonces, miren, de ahí sabemos que vienen Ramírez, Pérez, González, todos los pueblos latinos, sean ya ahora peruanos, cubanos, ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos, etcétera. Nuestros nombres vienen ¿de dónde? ¿De dónde? España. Yo creo que más de uno de nosotros ha tenido esa curiosidad, ¿verdad? De ver dónde viene Palacios. Wow. ¿De dónde viene Reyes? Aquí tenemos unos reyes, por lo menos 3 magos, ¿verdad? Vienen de Palacios y etcétera. ¿Usted me entiende? Pero Pablo iba a España y llevaba con él los pensamientos que escribe en Romanos, porque Romanos es la destilación y la perla de su teología. En Romanos el apóstol Pablo escribe el evangelio más purísimo de la Biblia entera. Aquí se encuentra la justificación por medio de la fe. Se encuentra la gracia de Dios, que aunque somos pecadores, Dios nos amó en Cristo Jesús. Encontramos la fe, que sin la fe es imposible agradar a Dios. Encontramos la redención en la sangre preciosa de Cristo, la reconciliación entre tú y el Padre por la sangre de Cristo. Ya tú no eres enemiga de Dios, pero por la sangre de Cristo tú y Dios son amigos ahora, y hay paz entre aquellos que en un tiempo había enemistad. Ahora es amiga de Dios. Y hay un canto en inglés que dice I am a friend of God. ¿Cuánto dice canto? I am a friend of God. Hasta nos enojamos y nos platicamos, yo y el Padre, y él no le importa que yo me enoje con él. Él es muy grande. Él dice, ay, ese bicho ahí enojándose conmigo porque le di cáncer. Y después de todo eso le digo yo a él, tú me diste esto, tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro, y yo te he hecho esto, yo te he hecho lo demás, y yo te he hecho más mal a ti que tú me has hecho a mí. Tú eres más bueno conmigo que yo contigo. Soy tu amigo, te perdono y tú me has perdonado todos mis pecados. Vamos adelante. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Ya les dejé algo con qué pensar. Pero Febe, miren, ella trajo la carta de Romanos a Roma. Febe trajo la carta de Romanos a Roma. Ella fue la mensajera de Pablo. She was his messenger. She brought the great epistle to the Romans to Rome. Y ella la leyó a diferentes
Casa Iglesias, como tenemos células preciosas que ha comenzado nuestro pastor César, unas células preciosas con la directiva de nuestro pastor Isaías, y en estas células hay grupitos que se unen a alabar al Señor y invitan a gente, a vecinos inconversos a conocer de Cristo. Qué precioso. Casas Iglesias en Roma. ¿Por qué? Porque los cristianos en el primer siglo no se podían reunir en edificios porque era en contra de la ley imperial. Claudio César, mencionado en Hechos capítulo 18, 2, menciona también la expulsión de todos los judíos y judíos cristianos de Roma, con ellos Priscila y Áquila, que se mencionan aquí en esta carta y también en Hechos 18, 2. Acaban de regresar del exilio claudiano, acaban de regresar a encontrar a judíos cristianos en control de Casa Iglesias. Y puede ser que había cristianos judíos que todavía visitaban la sinagoga, porque dice Suetonio, un gran historiador, en el libro 24, Divus Claudius, dice este historiador Suetonio que hubo un tumulto grande en Roma en el año 49 que causó a Claudio expulsar a todos los judíos cristianos y a todos los judíos, porque hubo un tumulto sobre un tal Crestus, deletreado Chrestus, no Christo. Os puede hacer que Suetonio misdeletreó la palabra Cristo y en vez de Cristo escribió en latín Crestus. Pero dijo que Claudio los expulsó a los judíos y judíos cristianos de las sinagogas, las cerró todas por 5 años hasta que ascendió Nerón. Ahora, ¿qué significa eso? Que estaban, para mí, en mi opinión, que lo voy a escribir en un artículo a una revista teológica, ¿qué significa esto? Que en la iglesia, la sinagoga, donde se unieron primero los cristianos, antes de que se expulsaran por los judíos de la sinagoga, un argumento tremendo sobre Cristo el Mesías. El que piensa sabe lo que estoy diciendo. Entonces, si fue un argumento grande, ya saben cómo argumentaban nuestros hermanos judíos y cómo argumentan ahora. Se extendió ese argumento por todo Roma y sus sinagogas, que había por lo menos 6 sinagogas. Una sinagoga se llamaba la sinagoga Elías del Olivo. Elías significa olivo en griego. Y había una sinagoga establecida por un historiador llamado Mateo Black, que dice donde acudían los judíos, y Pablo menciona el olivo en el capítulo 11, y puede ser que esa sinagoga era un lugar de reunión para la iglesia cristiana. ¿Me entienden? Algunos ni les impacta. Quieren que los estimule en su alma y que se emocionen. Pero esto es para estimular su pensamiento. Que pueda ser que había una sinagoga, la sinagoga Elías, que era cristiana por la rama del olivo, que era una señal antigua de la fe cristiana, así como el pez, ictus. Muy bien. Pero cuando Claudio cerró las sinagogas, tuvieron que salir los judíos cristianos como Priscila y Áquila, que se mencionan en Corintios y en Hechos 18, 2 y en Romanos capítulo 16. Van a ver una mujer brillante, una mujer inteligente. Por eso le llaman el nombre primero a ella y luego el de su esposo. Pero Febe viene con esta carta a leerla ahora en una asamblea nueva que llegó a componerse cuando llegaron los judíos cristianos del exilio.
No podían unirse en sinagogas porque no había, se habían cerrado. Entonces tuvieron que unirse en casas, iglesias. Pero cuando se unen los judíos cristianos con los cristianos gentiles, unos comen jamón, otros comen vegetables. Y ahí comenzó la riña por la cual el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Romanos y en el 8 de Primera de Corintios dice: no se anden peleando sobre comidas. Todo es bendecido si oran por él. Puede orar por su hot dog y Dios le quita lo porcino. ¿Sí me entienden? Cuando Dios dice todo, cuando Dios le dio a Pedro esa visión de las cosas que se pueden comer, ahí habían cuicuis, ahí habían patos, habían gansos, habían turque. Algunos hasta comen caballo. No, yo creo que si había un caballo ahí en esa sábana se rompía. Pero esta diaconisa llevó la carta a cada una de estas iglesias de casa y ella tenía la encomienda Paulina de leer esta carta a cada una de esas iglesitas de casa. Qué precioso que una mujer sea una líder, una gran discípula y una gran compañera en el evangelio, teniendo en la confianza del gran apóstol de esta mujer leer la carta a los romanos a cada iglesia en Roma. Bendecidas sean las mujeres que son mujeres de Dios. Es que aquí los hermanos tienen que tomar un paso para atrás. Dice el 2, que la reciban en el Señor como es digno de los santos. Noten que el Pablo nunca llama a una persona santa singularmente, sino llama al grupo los santos. Nunca dice Santa Isabel, Santa Chabela, Santa Mónica. Él nunca dice eso, él dice a los santos. ¿Usted me entiende? A los santos. Muy bien. Que la reciban en el Señor. Amados, qué bonito es cuando tú recibes a una hermana o un hermano en Cristo. Porque tú lo recibes, escúchame bien, si tú recibes a tu esposa o a tu esposo o a tu amigo, a tu amiga, tu hermana, tu hermano en tu persona, la vas a criticar, la vas a juzgar, no la vas a querer. Pero si tú te recibes a alguien en el nombre de Cristo, vas a tener mucho cuidado en criticar a alguien que le pertenece a Cristo. Vas a tener mucho cuidado de decir algo malo de alguien que le pertenece a Cristo. Dice en el capítulo 14, para Cristo viven y para Cristo mueren. Sea que mueran o sea que vivan, somos del Señor. Tu esposo es del Señor. Cuidado cómo hablas tú de él. Tu esposa es del Señor. Cuidado cómo tú le platicas a ella. Tu pastor es de Cristo. Cuidado como tú platicas de él. Los diáconos, las diaconisas, amados, no somos como el mundo. Somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Cuidado como nos tratamos en Cristo Jesús. Porque el tratamiento, escúcheme. Momento. El tiempo es mío. Amados, miren, fíjense nomás. Tú y yo le pertenecemos a quién. No, yo no le pertenezco a Rita primeramente. Ella no me pertenece a mí primeramente. Ella le pertenece a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Y en Cristo y fuera de Cristo, yo le pertenezco a ella y ella a mí. Así es que cuando yo la trato a ella así, a veces le grito: Señor, perdóname, Padre. Me arrepiento. Y este día de madres, asegúrese que va a haber huellas en el piso de mi cocina, de mis rodillas, arrimándome a ella mientras que lava los trastes con un ramo de rosas y 2 libras de chocolate, diciéndole: no soy digno. Amén, amados. Hijo, ya me salí del tema. Bueno, que nos recibamos en el Señor, ¿no? Como es digno de los santos. O sea, es algo digno que uno reciba a mi hermano o mi hermana en Cristo, ¿verdad? No de otra manera, nomás en Cristo.
¿Usted me entiende? Dice entonces, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos. Qué precioso este elogio de esta mujer, ¿verdad? Que esta carta que se ha leído por todos los corredores de la historia tiene el nombre de Febe, ensalzándola, encomiándola, bendiciéndola. Así debemos de platicar los unos de los otros, ensalzando el uno al otro, diciendo cosas bonitas del hermano, de la hermana, animándonos en el nombre del Señor. ¿Usted me entiende? En Cristo. Y luego ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo, dice Pablo, que la hermana Febe le ha ayudado. ¿Cuántos saben que el hermano Pablo tenía muchas enfermedades? Estaba en la cárcel muchas veces, lo apedrearon muchas veces, lo chicotearon muchas veces, y cada vez alguien tuvo que cuidar de él. Y aquí hay una lista de aquellos que lo ayudaban. Qué precioso, ¿verdad? Saludad a Priscila y a Áquila. Amados, ¿cómo se siente mal uno cuando hablan de su esposa más que de uno? Y aquí el nombre de Priscila está antes de Aquila. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. En otras palabras, hermanos, cuando el imperio romano estaba persiguiendo a Pablo, ellos escondieron a Pablo en su villa, en su hacienda. Ellos expusieron su vida por él, así como Corrie ten Boom expuso su vida por víctimas del holocausto. Ella, Corrie ten Boom, escondió a cienes en la azotea de su casa, y entraban los nazistas y el Gestapo a buscar, y él los tenía en el techo de su casa, dándoles de comer, arreglándole papeles en falso y sacándolos de Holanda en buques a los Estados Unidos. Amados, a veces que tiene que hacer algo así para ayudar a la gente. Y ella, Priscila y Áquila, y no tan solo eso, amados, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y miren 5, saludar también a la iglesia de su casa. ¿Cuántos ven eso? Está en el versículo 5. Hay como 5 casas iglesias en el 16, donde se reunían los hermanos antes de que aflojara el edicto de Claudio bajo el régimen de Nerón, que en los primeros 5 años de Nerón eran años de paz. No se volvió loco hasta el 6º año de su imperio. Se volvió loco. Quemó a Roma y culpó a los cristianos. Los amarró a antorchas y en su patio iluminaba él en la oscuridad de sus orgías con cristianos quemándose en torchas vivos. Pero por 5 años no estuvo loco y luego se descompuso. Por 5 años dejó regresar los cristianos judíos a Roma y comenzaron en una casita. No era casita, porque Priscila y Áquila eran ricos. Tenían casa en Éfeso, tenían una villa en Éfeso, una villa en Corintio y otra villa en Roma. Así es que benditos sean los ricos en la casa del Señor. Dice el Señor, es muy difícil que un rico entre al cielo. Si es difícil que entre al cielo el rico que no cree en Cristo. Pero el rico que cree en Cristo es muy fácil llegar allí. Yo pido que de aquí salgan millonarios. Pido que se hagan atletas millonarios que diezmen a su iglesia. Pido que venga el NFL a la calle Main, allá, el que se coloquen allá y que compren este sitio como sucede y nos den $20 millones para hacer un templo precioso. No que este no está precioso, pero es un almacén. Yo solo puedo hacer con las cosas lo que Dios me da. ¿Usted me entiende? Y hacemos lo mejor para el Señor. Oh, amados, miren. Mire el versículo, y antes que me vaya por allá, mire, dice, saludad a Peneto, amado mío. Miren, qué precioso, amados, amado mío.
qué cariñosa, qué calurosa es esa frase. Como Pablo trata a Epeneto. Amado mío. No le llame a su hijo Epeneto. Me van a hacer burla en el playground. Venga aquí. Bueno, si le llama Epeneto, llámele Neto. Así como Ernesto. Come on, Neto. Pero miren, amados, qué precioso como Pablo elogia también a este señor. Elogia a Febe, elogia a Priscila, elogia a Áquila. Estas palabras preciosas son de ánimo, amados. Son de edificación, amados. Son de desarrollo. Cuando uno anima a otro hermano diciéndole: mira cómo me gustó, cómo cantó el coro. Mire, pastor, cómo me cantó su sermón. Mira, hija, cómo me gustó, cómo aspiraste la alfombra. Mira, hijo, en vez de decirle: perezosa, caridura, careguante, taruga. No dejen que esas palabras estén en su hogar, amados. No traten a sus hijos así, ni esposos cristianos o esposas cristianas. Todos son de Cristo. Usen palabras preciosas. ¿Cómo estás ahora, honey? I love you. Mira, mija, qué bonita te ves ahora y qué inteligente eres. Enfrente de los hijos, me acuerdo yo criando a los míos. Ya, trae Rita algo bonito ahí en la mesa y enfrente de todos: man, this is good, honey. Aunque no era good, pero decía yo, es good. Y ellos se criaron también así a tratar a sus esposas. ¿Usted me entiende? Pero donde, mire, amados, wow, mire, 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico. Fíjense aquí el 7. Saludad a Andrónico y a Junias, que es mujer, es una pareja casada. Mis parientes y mis compañeros de prisiones eran de la familia de Pablo. O sea que Pablo se había ganado muchos de su familia, o los que ya conocieron a Cristo antes que Pablo entró a Cristo, se lo ganaron para Cristo. Qué precioso cuando uno se gana su familia para el Señor. ¿Cuántos han saboreado el gozo de tener a alguien que no conocía a Cristo, que era alcohólico, que era drogadicto, que era perdida, y se la ganó para Cristo? Oh, amados, es la gloria en la tierra. Es el cielo caído. Amados, cuando uno sabe que alguien que usted ama ha llegado a conocer al Señor, como Pablo y sus primos. Mis compañeros también estuvieron en la cárcel con él por Cristo, no por borrachos. Dice, los cuales son muy estimados. Los cuales son muy estimados. ¿Entre quién? ¿Entre quién? ¿Quiénes son los apóstoles aquí? Ahí está, léalo. ¿Quiénes son esos 2 apóstoles que él menciona ahí? Andrónicos y Junia. Thank you, Edgar. Bien listo. Andrónicos, ¿de qué género es? Masculino. Junias, su esposa. Y les llama a los 2, escúchenme, hermanas, los llama a los 2 apóstoles. O sea que aquí hay una mujer apóstol. Interesante, ¿verdad? Entonces han pensado que los apóstoles nomás eran varones. O ahora hay muchos apóstoles, se llama el apóstol Frank, el apóstol Isaac, el apóstol. Nunca me llamen a mí el apóstol Freddy. Así, no soy apóstol. Yo no he sufrido tanto por Cristo. Yo he sufrido por comelón. I'm right. Y nadie me llame apóstol, porque yo no he sufrido como Pablo ni como Cristo, pero el que sufre, o sea que Andrónicas y Junias han sufrido por el Señor, que es marca de apóstol, y aquí hay la primera mujer apóstol en la historia de la iglesia. Amadas hermanas, las quiero levantar. Por favor, que sepan que una mujer era apóstol. No se me levanten 2 o 3 apóstoles aquí
Las hermanas, por favor. Mire lo que dice aquí. Saludad a Amplias, amado mío. Mire cómo le llama él tan tiernamente a los colaboradores. Mire la palabra allí donde dice, vamos a ver allí en el 4 que dice, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias, ¿verdad? Mire lo que dice en el 3, saludad a Priscila y Áquila, mis colaboradores. Miren la palabra griega para colaborador. Sun ergois. Todos digan sun ergois. Salgan y díganles a todos que aprendieron griego. Sun ergois significa enérgicos. Miren la palabra sun ergois, que significa energy, energía, energois, que eran enérgicos con él en el evangelio. O sea que vivían para el evangelio de Cristo con energía. ¿Quién conoce a un hermano o una hermana enérgica? Enérgico, que anda caminando para arriba y para abajo con la hermana Raquel, con la pastora Debbie. No se pongan en el camino de ellas, porque andan enérgicas trabajando por el Señor. No se pongan en el camino del hermano Margarito. Los atropella él trayéndole algo a su pastor. No se pongan en el camino de nuestro hermano Ochoa si está manejando la carretita de golfeo. Lo atropella trabajando por el Señor. ¿Cuántos me entienden? Enérgico. ¿Y cuántos de nosotros flojitos en las cosas del Señor, verdad? Pero sí dijo unos 20, otros 30, otros 60, otros 100. Podemos platicar aquí, predicar toda la tarde. Pero mire, saludo tras saludo, 26 saludos en todo, donde él dice, aspasaste, saludad de modo imperativo. Amados, es esencial que nos saludemos los unos a los otros en el amor de Cristo. No entrar aquí cuando no conoce a alguien. Señora, mire que perdón, no iba a decir esa palabra. No, amados, con amor, saludando al que llega a visitarnos, aunque no lo conozca. Mi nombre es Gertrudes. Dios la bendiga. Dios la bendiga también. Gusto de conocerla. Mi nombre es Filomeno. Dios la bendiga, Filomeno. Mi nombre es Zenobio. Dios la bendiga. Mi nombre es Pudenciana. No sé qué, pero salúdense en el nombre del Señor. Mire, saludad a Andrónico. Mire, el 8, saludad a Amplias. Mire, el 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador, sunergos en Cristo, enérgico. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. O miren, amados, Aristóbulo. Y mire, saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso. Qué interesante lo que dice. Escúcheme bien, ¿me están escuchando? Pon atención allá y acá. Aristóbulo y Narciso. ¿Qué nombre Narciso, verdad? Aristóbulo y Narciso en la historia de Roma eran hombres malvados, rateros, ricos y abusadores de la gente. Estos no son cristianos. Pero qué interesante, miren, tenían un lugar para la obra de Cristo en sus corazones y abrieron sus casas para que sus siervos tuvieran culto en la casa de estos malvados. Y Pablo los menciona también. ¿Cómo sabe usted, pastor, todo eso? Lea cuidadosamente lo que dice allí. Saludad en el 11 a los de la casa de Narciso.
los cuales están en el Señor. ¿Ven cómo hace la distinción entre Narciso y los que están en el Señor en su casa? La casa era de él, pero los que eran de Cristo estaban en su casa. ¿Me entienden? Está marcado Narciso en la historia de Roma. Su nombre existe. O sea, miren qué precioso el apóstol. Que hay gente, amados. Por ejemplo, el señor Michael King, who gave us $1 million to build the rock. $1 million para edificar la roca. No era cristiano, era judío y ni iba a la sinagoga. Pero siempre que tenía dolor de cabeza, que le iba mal en el negocio en Beverly Hills, llegaba y decía, preacher, I need a prayer. Muy bien. Father, first of all, I pray that you save him. Por favor, te pido que lo salves. Pero segundamente pido que le sanes ese dolor de cabeza. Y te doy gracias porque él ha dado tanto a tu obra. Y te pido que se lo cuentes a su crédito en el día de juicio. En el nombre de Cristo. Amén. Thank you, Pastor. Here's a check for $10,000. Yo no le pongo valor a la oración, pero si dame un cheque de 10,000, yo lo arrebato. Amados, quisiera predicar más, pero tengo que terminar allí. Todo para decirles esto, amados, que el apóstol Pablo establecía todos estos nombres, describiendo sus caracteres cristianos, anotándolos como modelos ¿me están escuchando? Anotándolos como modelos de la vida cristiana. Finalmente, mire lo que dice en el 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Y la palabra para fijéis es scoping, de donde agarramos la palabra scope it out. Mírelo cuidadosamente. Scoping. Dice, fijarse cuidadosamente, dice, en los que causan divisiones, en los que causan tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartarte de ellos. O sea, en la iglesia, póngase así, mire. Ese señor yo no sé qué está haciendo, pero no está haciendo bien. Ese señor está muy curioso. Ese señor me ha dicho que el pastor no predica muy bien y que se va a ir a otro lugar y me está invitando a que vaya con él. Este señor, mire, présteme $25,000 y se los pago el mes que viene. Tengo un negocio que aumenta intereses. O sea, hay que proteger la obra del Señor de lobos rapaces. Y más que nada está hablando de lobos de doctrina, con doctrina falsa. ¿Usted me entiende? Buscando a gente así. Ahora, voy a terminar con esto. Aquí están caracteres que saluda, preciosos, enérgicos en Cristo, trabajadoras en Cristo, en prisiones con Él, sacrificio hacen, caminan donde quiera para el Evangelio. Son fieles, honrados, dignos, sinceros, amables. Demuestran el Espíritu de Cristo. Los ensalza para que el nuevo cristiano, le dice Pablo, mira a ellos y sigue su ejemplo. A los demás que dice, cuidarlos, malvados, deshonestos, insinceros, chismosos o chismosas, deshonestas, buscan lo propio, no lo tuyo, no sigas a ellos. Haz a más, apártate de ellos. Es la palabra del Señor.